pues le dé un barniz a ese dinero. Eso no hay manera, desde mi humilde punto de vista, de hacerlo a través de una fundación. Y por ahí empecé, pues, teniendo, digamos, un criterio distinto, pero de todas maneras, ellos decían que el expediente planteaba otras cosas, que tenía una serie de bases, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Esperar que las cosas evolucionaran y entender que ellos tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo. Y ya sabemos que en el caso de Guillermo Moreno recorrió todas las instancias, primero el Ministerio Público, después apeló el archivo del Ministerio Público ante un juez de la instrucción, después fue ante una corte de apelación y definitivamente a casación en la Suprema Corte de Justicia, y la suerte del expediente fue la misma. Entonces, el pasado viernes, Guillermo Moreno convocó a los medios de comunicación para a la conclusión de una jornada de reflexión que él había tenido, y había tenido un ayuno en la parroquia de Cristo Rey, para entonces fijar su posición frente a esta actuación de la justicia dominicana. Nosotros, independientemente de la posición que sustentemos frente a un tema, entendemos que estamos aquí para que todas las posiciones se expresen y, en definitiva, la sociedad sea la que establezca sus conclusiones. La sociedad conoce cuál es nuestra posición, pero asimismo tiene derecho a conocer todas las posiciones. Y desde luego que quisimos estar presentes y escuchar a Guillermo Moreno, que era lo que iba a plantear, y transmitirle al país que era lo que Guillermo Moreno le iba a plantear al país. Y yo me imaginé que, bueno, después de plantear que todas las instancias del país se le habían negado, etcétera, que él iba a anunciar otros mecanismos o iba a hacer otras cosas. Pero en conclusión, todo se convirtió en un acto, en una actividad para anunciar que él iba a levantar una candidatura para sacar del poder al PLD, para hacer esto, para hacer aquello, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, entonces, esa actividad y ese ayuno de reflexión se convirtió en una tomadura de pelo. Y lo que hizo Guillermo Moreno fue entonces darle razón a Leonel Fernández y a los voceros del PLD, y sobre todo defensores del presidente Fernández, que estuvieron planteando desde un principio que detrás de esto no había otra cosa que una intención politiquera. Entonces, eso fue lo que hizo Guillermo Moreno, decirle al país: miren, señores, esto no era ningún intento serio. Esto era una tribuna politiquera para yo tratar de buscar un posicionamiento a través de esto. Porque la verdad, señores, es que yo no sé cómo la gente pierde el sentido de la prudencia. Porque hay cosas que no deben ligarse bajo ningún concepto. Hay cosas que incluso le benefician a usted para un proyecto posterior, pero que usted tiene que tener el cuidado, tiene que administrarse, porque de mi punto de vista, ahí mismo Guillermo Moreno pues demostró que en qué era lo que estaba realmente. Y lejos de beneficiar, eso es lo que le da un golpe a la denominada lucha contra la corrupción, porque le quita credibilidad, y se trata de una batalla que siempre es necesaria. Por otra parte, entonces, hemos tenido el caso de los sometimientos, las investigaciones que se están haciendo contra el ingeniero Víctor Díaz Rúas, exministro de Obras Públicas, y el empresario Abu Nabá, que suministra AC30, que es lo que se usa para el asfaltado de las calles. Habían dos querellas, hay una querella que se ha retirado y otra querella que se ha estado investigando. El elemento nuevo que surgió fueron las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que todavía están teniendo repercusiones, porque la verdad es que se trató de un asunto totalmente inusual, totalmente inadecuado. ¿Por qué? Porque si ella cumple con su papel como fiscal, que es investigar y entonces presentar ante un juez lo investigado, ella
sencillamente cumple con su papel. Cumple con su papel, pero el someter a un padrón moral a una persona, antes incluso de ser juzgado, etcétera, declararlo culpable, etcétera, es un abuso de cualquier administrador de justicia. Ese es un abuso. Y nosotros explicaban por qué eso ocurrió. Y después tuvimos algunas confirmaciones. Ella tenía la certeza la semana pasada de que iba a ser removida. De esas funciones, y entonces produjo esas declaraciones para que cualquier cuestión se asociara a esa remoción. Y ahora la autoridad sabrá si usted puede variar una determinación haciendo expresamente algo que se constituye, que bordea, yo no quiero usar el término, porque ella, yo creo que ha hecho un gran papel, no voy a usar otro término, pero realmente ella actuó en base a la certeza que tenía de que iba a ser removida. Entonces, hizo esos ataques, porque es una cosa totalmente abusiva, totalmente abusiva. No es que no tenga ella la convicción, ella puede tener cualquier convicción, lo que ella tiene que probarla y llevarla a los tribunales. Ahora, juzgar previamente, atentar contra el principio de presunción de inocencia, eso es un abuso. Y yo lo dije la semana pasada. Después se han producido otros pronunciamientos con los que coincido, pero lo había planteado, que es el caso de lo que está planteando hoy en algunos medios de comunicación, reseñando una participación en el programa de Héctor Herrera Cabral, el vicepresidente Alburquerque. Entonces eso también daña la lucha contra la corrupción. Porque es usar la presunta lucha contra la corrupción como un instrumento de posicionamiento. Entonces, eso le quita seriedad. Le quita seriedad a cualquier propósito que esté por debajo de eso. Otras evoluciones, por otra parte, Félix Bautista ha decidido, además de la cuestión esta que tienen en términos internacionales por la Sunline, ahora tomó la determinación de demandar a Juan Taveras Hernández, a Juan TH. Yo no sé de qué criterio político está partiendo Félix Bautista para estas cosas, que a mí me parece que no le van a aportar lo que él quiere, que es, él entiende que su imagen tiene que recuperarla, que su imagen se ha convertido en un símbolo de corrupción, que ya eso le está afectando en términos familiares, y ha tomado estas determinaciones. Lo que yo no sé, lo que yo no estoy seguro, es que ese sea el camino para él conseguir los objetivos que está buscando. Yo creo que por ahí puede conseguir otras cosas que no son necesariamente muy beneficiosas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. 7:17 minutos. Señores, ¿cómo han evolucionado las cosas con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional? El domingo de la semana anterior, no este domingo, no este último domingo, no ayer, sino el domingo anterior, cuando un grupo amplio, un grupo que abarrotó el Salón Caunabo del Hotel Santo Domingo, nos reunimos allí, convocado por el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, para celebrar un foro sobre esta sentencia, un foro que tenía una parte jurídica y después otra parte que resumía las opiniones de las fuerzas vivas de la nación. En esa actividad, varios expositores y el público, todos coincidíamos en una pregunta. Incluso uno de los expositores lo planteó. Dijo, señores, esto que estamos haciendo aquí, no deberíamos estarlo haciendo nosotros, que somos ciudadanos, que nos ha preocupado esto y hemos decidido pues apoyar esta sentencia como dominicanos. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, debería estarlo haciendo el Estado Dominicano. Aquí deberían estar los consultores jurídicos del Estado Dominicano y el Estado Dominicano movilizándose en torno a este tema. Porque el panorama hasta entonces era aparentemente de una cierta indiferencia del Estado Dominicano. El Estado Dominicano estaba presenciando
un debate como quien ve llover. Déjame ver quién tiene razón de las dos partes que están debatiendo la sentencia, los que la apoyan y los que la critican. Y así lucían las cosas. Y desde luego que ese no es el papel. Ese no es el papel de un Estado. Pero, señores, ¿cuántos cambios se han producido? ¿Cuántos cambios se han producido? Porque la situación que teníamos aquel domingo no es la situación que tenemos una semana después. Una semana después tenemos a un Estado empoderado de un tema y con una sola posición frente a ese tema. Y eso lo ha hecho el líder de la nación, que es el presidente de la República, que es el que ha terminado pues unificando al Estado dominicano en torno a este tema y dando pasos muy concretos. Lo primero que hizo fue convocar al país, al embajador dominicano en Washington, al embajador dominicano ante las Naciones Unidas y al embajador dominicano ante la OEA, y explicarle cuál era la visión que tenía el Estado dominicano sobre esa decisión y ordenarle a esos embajadores defender esa decisión, que es la sentencia 168-13. Después de reunirse con estos embajadores y con otros embajadores dominicanos, con lo que tiene pendiente en su agenda hacer reunión el presidente Danilo Medina, convocó a los embajadores europeos acreditados en la República Dominicana y se reunió con ellos para darle la visión del Estado dominicano sobre esa sentencia. Una visión de apoyo total a lo que plantea la sentencia y a lo que significa la sentencia. Y después de reunirse con los embajadores dominicanos, con lo que se reunió, después de reunirse con los embajadores de la Unión Europea, convocó a los 16 embajadores de América Latina acreditados en la República Dominicana para hacer lo mismo. Explicar cuál era la posición del Estado dominicano frente a esa decisión. Señores, desde la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844, este país no había actuado así frente a ningún tema de Estado. Y sobre todo frente a ese tema tan polémico y que tantos trastornos nos ha causado a lo largo de toda la historia. Es la primera vez que tenemos a un Estado dominicano actuando en forma coherente, con una sola política frente a un tema. Y una sola meta frente a un tema. Y un solo camino frente a un tema. Aplicar esa sentencia. Iniciar el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros Residentes en la República Dominicana y asumirlo no ya como una decisión de uno de los poderes del Estado. Esa es la posición del Estado dominicano. Esa es la posición del Estado dominicano y en base a eso están trabajando todas las instancias del Estado dominicano. Entonces, en este fin de semana, además de estas reuniones que hizo el presidente Danilo Medina, entonces por su parte, la Junta Central Electoral, su presidente, su director de oficialía, convocaron a los directores de oficialías, a los inspectores, a los abogados, a los directores departamentales, a los secretarios de Junta para coordinar todo el trabajo que va a hacer la Junta Central Electoral para cumplir con el mandato que le ha dado esta sentencia, y es que la Junta Central Electoral, tal y como se lo explicaba el presidente a los embajadores, la Junta Central Electoral en 30 días debe presentar un informe en el que se expresa el impacto de la sentencia para los extranjeros que están inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como en su condición de irregulares. Es decir que a partir de todo esto, tenemos en 30 días, esperamos en 30 días, por los resultados del trabajo que debe hacer la Junta Central Electoral. Entonces, señores, aquella crítica que hacíamos ese domingo
aquel vacío que sentíamos ese domingo, yo creo que ha sido llenado con creces, con una postura del Estado Dominicano que no podía ser otra, encabezado por un presidente institucionalista que juró defender las leyes y la Constitución del país, y cumpliendo con ese mandato, está dando cumplimiento efectivo a la sentencia 168-13. Se le ha puesto difícil la situación en Argentina a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, porque resulta que, si bien es cierto que por la dispersión de las fuerzas opositoras, la oposición cultivó una victoria apabullante, que sin embargo no la pudo, disfrutar en toda su magnitud. No se ha podido beneficiar. La victoria opositora fue más grande que el beneficio que alcanzó la oposición en términos reales. Y eso se da cuando usted tiene a un solo partido unificado y tiene entonces a muchos opositores dispersos. Muchos opositores dispersos que, aunque el partido que queda unificado sea menor, pues conserva un mayor rango de votación y entonces se mantiene como la principal fuerza política, pero es una fuerza política muy menguada, porque cuando ocurren cosas como esta, en un régimen parlamentario como el europeo, etcétera, un presidente incluso presenta su renuncia, porque se da cuenta que ya no es un intérprete de los sentimientos de la población. Estamos hablando no solo de perder las elecciones en 12 de 24 distritos electorales, sino que dentro de esos 24, usted ha perdido los centros de mayor concentración de la votación, los que son más determinantes en unas elecciones presidenciales, es decir, donde deciden la gente los votos para determinar quién es un presidente de la República. En esos 5 distritos electorales que son clave, que son fundamentales, perdieron las elecciones. Porque si vemos que 12 de 24, uno dice, no, eso fue un empate. Sí, eso es un empate cuando tú pierdes el Gran Santo Domingo, pierdes el Distrito Nacional, pierdes Santiago, pierdes San Cristóbal, pierdes las 5 principales poblaciones en términos electorales. Eso todo el mundo sabe que es un presagio, que es un mal anuncio. Pero aún así, tienen la principalía. Son el principal partido por los resultados que Cristina de Kirchner mantiene, el control en ambas cámaras, etcétera, etcétera. Pero aunque mantiene el control en ambas cámaras, hay un problema que queda felizmente resuelto. ¿Cuál es el problema que queda felizmente resuelto? Que no podrá presentarse a una reelección porque no tendrá los votos para la reforma que es necesaria, y eso sí es bueno. Eso sí es bueno, porque la reelección aquí en Argentina y donde quiera, lo único que ha hecho es daño en América Latina. Donde quiera lo único que ha hecho es daño, y sobre todo ya después que la gente tiene más de un periodo. Eso lo único que ha hecho es daño. Qué bueno que en estas elecciones de ayer quedó cerrada la posibilidad de que una señora, incluso que debe dedicarse a atender su salud, pues pueda volver a postularse de nuevo como candidata. Y además hay otras fuerzas que se van levantando. Lo que es los seguidores de Perón, el peronismo, es tan amplio en Argentina y tan disperso que hay un peronismo de izquierda, hay un peronismo de centro y hay un peronismo de derecha. Ahora se está hablando de un fortalecimiento del peronismo de derecha, porque el principal beneficiado de estas elecciones de ayer, Sergio Massa, del Frente Renovador, que ganó ampliamente las elecciones en Buenos Aires, pues se perfila como el presunto sustituto de Cristina Fernández de Kirchner. Todavía hay acontecimientos que están por evaluarse,
pero eso ya hay señales ahí muy, muy concretas. Esto tiene repercusiones en términos internacionales, porque Cristina forma parte de un eje que debe irse preparando para despedir a una pieza que ha sido fundamental. Son las 7:29. Cambio y fuera, Mauri.